Bueno, vamos a comenzar entonces con la sesión de hoy. Tenemos como invitado el doctor Enrique Cáceres Nieto, que es un viejo colaborador de acá el Seminario de Economía y Complejidad, que la verdad que ha hecho un trabajo muy original en el uso de la complejidad en el área de las ciencias jurídicas. A mí siempre me llamó la atención ese interesante trabajo, proyecto que se le ocurrió a él de poner cerebrales a los jueces y ponerlos en situación de conflicto para ver cuál era la parte del cerebro que se le encendía, ¿no? Eso a mí me pareció no de primer mundo, sino del siglo que viene prácticamente, ¿no? Pues entonces, aquí lo dejo. Muchas gracias, Enrique, por tu apoyo a lo largo de todos estos años y estamos aquí para oírte. Al contrario, muchísimas gracias. Me da un enorme gusto saludar a mi querido amigo y siempre respetado maestro Ricardo Mancilla y a mi querida Rosy. Y pues antes de la presentación, felicidades por sus 15 años, por estos 15 años de esfuerzo sostenido y de todo lo que han ido dejando en la universidad en esta área tan novedosa y paradigmática como es la complejidad de la economía. Bueno, iniciaré haciendo referencia a algo que hasta hace poquito tenía pleno sentido y era el proyecto de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los cuales, muy relevante para derecho, tenía que ver con el objetivo 16, promover sociedades pacíficas, inclusivas, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Y desde luego, la economía no puede entenderse sin instituciones y las instituciones, al igual que los tribunales en el ámbito económico, también son creadas por el derecho. Sin embargo, nos encontramos en una etapa histórica muy peculiar que ha sido referida por el propio jefe de Naciones Unidas como una época del caos. Recordemos que el sistema complejo tiene que ver con un sistema que es autoorganizativo, no es el resultado de una unidad de control central y que es sensible a perturbaciones. Y en este sentido, vamos a ver rápidamente cuáles son algunas de las variables que están interactuando a nivel subemergente en un proceso de transición de la dinámica del orden mundial. Alguna de ellas, desde luego, tiene que ver con las redes sociodigitales que están teniendo un impacto no solamente en la forma en la que nos procesamos socialmente, sino en nuestros impactos de carácter cognitivo. Están presentes en todos lados y se encuentran concentradas en unas grandes big tech a nivel internacional, estos procesos cognitivos en términos de adicciones, funcionamiento del núcleo accumbens, canales dopaminérgicos, etcétera. Fenómeno que conocemos muy bien, sobre todo con las generaciones jóvenes. La posibilidad de manejar enormes cantidades de datos a través del Big Data, los avances en neurociencias, en ciencias neurocognitivas que están haciendo que revisemos profundamente cómo nos considerábamos a nosotros, los humanos, de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, la ruptura de que somos agentes racionales en la toma de decisiones. La peligrosa conjunción entre ambos, entre inteligencia artificial y manipulación cognitiva, de lo cual el ejemplo quizá más conocido es el de Cambridge Analytics, que ha logrado manipular procesos electorales en distintos países del mundo. El fenómeno de la migración, que también ha tenido un impacto en la reconfiguración demográfica a nivel internacional y sigue generándolo, incluso con efectos en alto respecto a los derechos humanos. Algo muy importante que tiene que ver con la reconfiguración del mundo, incluso económico, derivado de la Segunda Guerra Mundial, la ruptura con aliados estratégicos, el surgimiento de otras nuevas alianzas, el surgimiento de una oposición al sistema predominante, todavía predominante, y que lo que busca es un orden multipolar, y que por primera vez en la historia está poniendo en posible tela de juicio el predominio del dólar como la economía o como la moneda de intercambio comercial internacional. Desde luego, como propiedad emergente a todas estas tensiones, las guerras que nuevamente están a nivel internacional, a nivel global, la crisis energética, que ya está en marcha y que probablemente tardará mucho en recuperarse como consecuencia de la destrucción de la infraestructura como resultado de la guerra. Un fenómeno que habría de ser estudiado más de cerca por la complejidad, y es como de repente en todo el mundo han empezado a surgir o a emerger
líderes autoritarios. Algunos de ellos están ligados al pensamiento ultraconservador y todos ellos tienen una serie de rasgos comunes que habría que pareciera como si hubieran ido a la misma escuela, ¿no? Desprecio al sistema multilateral, a los valores fundamentales, a los organismos internacionales, negacionismo de la ciencia, las vacunas, el cambio climático, contra la igualdad de género, los derechos LGBTI+, contra la transición energética verde, ultranacionalistas, anticapitalistas y contra la movilidad global. Todos también tienen estrategias comunes: culto a la personalidad, discursos divisorios, manipulación de la información, represión a la disidencia, polarización social, con las consecuencias que todos estamos viendo en el cambio en una transición de la dinámica a nivel global. Debilitamiento de la democracia, violación a los derechos humanos, erosión de la confianza en las instituciones, nuevas tensiones internacionales y riesgos incluso de una guerra nuclear. Algo que llama mucho la atención es que el derecho ha dejado de ser la razón para la acción, como ha sido incluso reconocido explícitamente por Trump, cuando él decía que para el derecho internacional no es relevante, sino únicamente su propia moral, su propia manera de ver el mundo, o cuando Vance ha dicho que la manera de lograr la paz es a través de la violencia, de la guerra. Curiosamente, Putin está en la misma dinámica. Justifica la intervención a Ucrania con referencias históricas insostenibles o con una supuesta guerra preventiva en contra de los países de la OTAN. El derecho también está en crisis. No solamente una crisis en el sentido de que ha dejado de ser razón para la acción, sino particularmente en una crisis de carácter epistémico, que implica que la manera en la que hemos estado pensando el derecho hasta hoy día es el resultado de la herencia de paradigmas que han sido predominantes en épocas diferentes. Así tenemos una concepción del derecho derivada de la Grecia clásica, otra de la escolástica, otra del racionalismo. No me voy a detener en esto, en aspectos técnicos de derecho que no para todos son relevantes, pero también el cambio de la epistemología empirista con el surgimiento del positivismo, de escuelas realistas, etcétera, las cuales en este momento son las que están más en boga y que sostienen que fuera del sujeto conocente hay una realidad objetiva y dada. Curiosamente, ambas, tanto la epistemología especulativa como la empirista, so- eh, comparten la idea de que fuera de nosotros hay un mundo dado, en lo que se llama el realismo metafísico. Esto ha generado problemas en derecho y nos lleva a tratar de remover muchos de los supuestos que hasta la fecha hemos tenido. Por ejemplo, que el derecho es algo que se ejerce por agentes que son maximizadores racionales, que el derecho controla la conducta social a través de sanciones, que la ignorancia de la ley no debe eximir el cumplimiento de la misma, como si todo el mundo lo pudiera conocer, que el derecho positivo, el que está en las leyes y en los códigos, no es solamente dado ni objetivo, sino que siempre está abierto a reconfiguración, a resignificación, y que los textos normativos no son suficientes para modificar la dinámica social. La pregunta más bien tiene que ver cómo puedo aproximar el derecho a la ciencia. Y en lugar de preguntarme si el derecho es una ciencia o no, si puedo explicar fenómenos científicos a través de métodos de carácter estrictamente, en problemas jurídicos de presupuestos estrictamente científicos. Y aquí es donde entra la propuesta que he hecho, a la que llamo constructivismo jurídico. Siguiendo una continuación en esa línea del tiempo que les presenté, a mediados del siglo XX surge una corriente en contra de ese realismo metafísico que sostenía que fuera de nosotros hay un mundo dado y objetivo. Fue representado por científicos de las más distintas disciplinas y se conoció como constructivismo epistémico o constructivismo radical. Su tesis central es que aquello que consideramos como real no es algo que esté dado allá afuera, sino que es producto de la actividad cognitiva de los agentes. Glasselfeld, que es uno de sus principales representantes, nos diría, en contraste con la concepción tradicional que considera la relación del mundo como una especie de como pintar el mundo tal cual es, para el constructivismo radical, simplemente estamos ante un proceso de adaptación al ajuste en sentido funcional.
Si no tenemos una realidad dada y objetiva, se presenta entonces el problema científico de cómo determino la validez de las teorías científicas con las que pretendo explicar el mundo. Y la respuesta que nos da Glassenfeld es que nuestras teorías jurídicas no corresponden con cómo el mundo sea, sino que encajan más bien, tienen una capacidad de adaptación con cómo sea esa dimensión nouménica. Y la metáfora que utiliza es, supongamos que tenemos un candado enfrente y no sabemos absolutamente nada acerca de su maquinaria. Nos ponemos a fabricar llaves y alguna o algunas lo abren. Eso es la metáfora de la adaptación funcional. Por ejemplo, cuando surgió la COVID, muchos laboratorios empezaron a construir llaves, pero solamente algunas pudieron abrir el sistema inmunológico que se necesitaba. No obstante, la importancia de este movimiento en derecho ha pasado prácticamente desapercibido. Sus postulados centrales se pueden reducir en que no existe una realidad dada y objetiva, sino que es una proyección de nuestras propiedades cognitivas, que la construcción de la realidad, incluyendo la social, no se da en el frío espacio mental, sino que es producto de la interacción que tenemos en el contexto y con otros. El sujeto cognoscente no es un mero actor contemplativo, sino que participa en la construcción de la realidad que él percibe. Y que los constructos teóricos no son resultado de correspondencia con una realidad dada, sino producto de un acoplamiento o adaptación funcional. Tomo entonces estas ideas para la actualización de la manera de concebir el derecho en lo que doy en llamar constructivismo jurídico complejo. El derecho está en todos los aspectos de nuestra vida, desde que nacemos y tenemos un acta de nacimiento, hasta que cuando estamos conduciendo en el tráfico, cuando nos graduamos en una universidad que fue creada conforme a una ley orgánica, cuando nos morimos y se dicta el acta de defunción, etc. Sin embargo, ocurre un fenómeno muy peculiar, y es que dentro de las propias instituciones emergen cierto tipo de dinámicas que son totalmente contrarias a lo que esperaríamos de ellas, lo cual de alguna manera fue mostrado por Philippe Zimbardo en su famoso trabajo El efecto Lucifer, y el experimento ampliamente conocido de la Universidad de Stanford, donde hizo una prisión artificial, dio una serie de instrucciones y todos siendo estudiantes presentaron como propiedades emergentes las mismas conductas que los prisioneros reales y los carceleros reales. Si amplificamos esto en otros niveles, más allá de un trabajo meramente experimental, nos podemos preguntar, ¿por qué es que si el derecho pretende obtener una dinámica social emergente que beneficia a la sociedad, emergen fenómenos contra la corrupción? Porque paradójicamente, para que todos estos actos que van en contra de lo que el derecho pretende, necesitamos al derecho, el derecho como una condición del no derecho, si queremos llamarlo así. Para poder realizar lavado de dinero, desvío de recursos, necesito tener la capacidad de tener acceso a los recursos, y eso solamente lo pueden hacer ciertos sujetos que están desempeñando un rol creado por el derecho como funcionarios. En otras palabras, para entender qué es lo que está pasando con la eficacia del derecho, necesitamos un nuevo paradigma en términos de Kuhn, y dejar de hacer lo que siempre hemos pretendido hacer para resolver los problemas obteniendo exactamente lo mismo. Si tenemos un problema social, asumimos que hay que hacer una reforma jurídica para que entonces la sociedad se comporte como la manera que creemos debe comportarse, sin que esto resulte y volvemos en un círculo vicioso a generar nuevas leyes, nuevas instituciones que repiten sistemáticamente lo mismo. Algo no estamos viendo en el derecho. Mi propuesta es, como dije, constructivismo jurídico, y lo defino como un enfoque epistémico, teórico, metodológico y también pedagógico que es naturalizado. Es decir, no es meramente especulativo, sino que es consistente o una continuación de los desarrollos científicos, particularmente en las ciencias cognitivas contemporáneas, la teoría de los sistemas complejos, filosofía del lenguaje y la teoría jurídica contemporánea. Su objetivo es actualizar nuestra comprensión
de la incidencia tanto del derecho positivo, las leyes, los códigos, etcétera, como de la teoría jurídica en la construcción social de la realidad a través de agentes e instituciones. Y plantea desde luego un nuevo punto de partida con respecto a la manera en la que hasta la fecha se ha estado entendiendo el derecho. Veamos algunos de los conceptos que son integrados de manera transdisciplinaria en el constructivismo jurídico. Ciencias cognitivas, de la complejidad, filosofía del lenguaje y algunos elementos de teoría analítica del derecho. De las ciencias cognitivas, la tesis de que la cognición no ocurre solamente en el cerebro, es decir, se aparta de la postura cerebrocentrista y asume más bien la teoría de la cognición corporizada que implica que nuestra vida cognitiva involucra a todo el organismo. Aquí, desde luego, tenemos los resultados de las investigaciones de Damasio, por ejemplo. Esto tiene consecuencias muy importantes porque rompe la idea de un agente maximizador racional fríamente calculador e involucraría una serie de procesos autoorganizativos a nivel subsimbólico sobre los cuales no tenemos control consciente. La teoría de los modelos mentales, que se refiere a la forma en la que nosotros sistematizamos la información que proviene de esa dimensión nouménica en términos kantianos, lo que está allá afuera y que no sabemos exactamente qué es, y nunca lo sabremos según Kant, pero que determina cómo lo sistematizamos y le damos sentido a cómo nos representamos el mundo. Por ejemplo, es lo que ocurre con alguien que está haciendo biología molecular y puede ver cosas a través del microscopio electrónico que nosotros no podríamos ver, aunque viéramos exactamente en términos de sense data lo mismo que él está viendo. En el caso del derecho también tenemos modelos mentales, que son el resultado de la manera en la que hemos sido formados a lo largo de la carrera y del ejercicio profesional, y que involucra no solamente al derecho positivo, es decir, no únicamente a las leyes y a los códigos, sino a teorías acerca del derecho, a interpretaciones acerca del derecho y teorías de clases diferentes. Teorías abstractas por cada una de las distintas ramas del derecho, teoría general del derecho constitucional, del derecho civil, del derecho administrativo, teorías más generales como las teorías de la argumentación jurídica, y teorías de abstracción superior como el caso de la teoría general del derecho o la filosofía jurídica, etc. Es con base entonces en todos estos módulos constitutivos de operadores jurídicos que los juristas organizamos y sistematizamos el mundo. Veamos un ejemplo. Empíricamente hablando, el mar son solo olas que van y vienen, pero los juristas distinguimos entre aguas nacionales y aguas internacionales. Si buscamos la frontera empírica no está en ningún sitio. Forma parte de nuestros modelos mentales que determinan cómo sistematizamos la información en el mundo y algo muy importante, cómo nos comportamos en él. Si un barco entra, por ejemplo, a aguas nacionales sin la autorización del Estado correspondiente, éste tiene derecho a repeler lo que considera una agresión. Y toda la comunidad internacional entenderá la razón por la cual lo hizo. Si nos preguntamos dónde se encuentra la fuente empírica, objetiva, dada fuera de los agentes, no existe. Es el resultado de la forma en la que han incorporado un discurso que se expresa de los tratados internacionales y que ha sido integrado por parte de la comunidad internacional, produciendo una convergencia hermenéutica entre todos ellos. Otra propiedad es que la cognición es situada, es decir, no tenemos nuestros procesos cognitivos siempre de manera estable en todas las situaciones. Así, por ejemplo, en este momento hay ciertos procesos de tensión atencional, de concentración, de aprendizaje, de memoria a largo plazo, memoria de trabajo, etc. Pero cuando acabe esta plática, y no será resultado de un proceso inferencial silogístico, toda esa estructura cambiará y nos dirán, bueno, ya acabó la plática, es el momento de relajarnos y de pensar más bien en ir a comer. Se da de manera automática. Esto también es muy importante en el derecho porque en distintos contextos los mismos agentes adquieren propiedades cognitivas diferentes. El concepto de nichos cognitivos y affordances se refiere al hecho de que en el mismo contexto
distintos tipos de organismos pueden sistematizar y organizar el mundo de formas distintas, pero también obtener de ese mundo satisfactores distintos en función de sus propiedades biológicas. Así, ante lo que para nosotros los humanos es una vaca, clasificamos como un mamífero y obtenemos productos como la carne, la leche, el queso, etcétera. Para un ácaro lo único que existe es el olor ácido butírico, generado por algunas glándulas de los mamíferos, y la respuesta es arrojarse al punto de donde proviene el olor para empezar a tomar sangre. Las instituciones también son nichos cognitivos, y los affordances pueden tener que ver con aquello que puede satisfacer las necesidades biológicas de sujetos con distintas propiedades cognitivas. Así, por ejemplo, alguien que tiene una tendencia a la no prosocialidad y a la corrupción, verá en las instituciones una fuente de obtención de beneficios derivados de sus actos de corrupción. Provenientes de ciencias de la complejidad, con lo que ya están ustedes plenamente familiarizados, sistema complejo como aquel cuya dinámica emerge de la interacción autoorganizativa de sus elementos constitutivos, que implica relaciones codependientes que suponen que la modificación en alguna o alguno de los elementos del sistema puede generar modificaciones tanto morfológicas como funcionales como emergentes. El concepto mismo de emergencia, que tiene que ver con el hecho de que un sistema complejo subemergente puede dar lugar en una escala emergente a un sistema en el cual las propiedades del primero ya no pueden identificarse. Por ejemplo, cloruro y sodio como sustancias que son tóxicas para el organismo humano de manera independiente, dan lugar al cloruro de sodio como resultado de la emergencia de esa dinámica ha desaparecido. Son sistemas susceptibles a turbulencias que, como vimos anteriormente, pareciera que tenemos una diversidad de ellas en este momento modificando la dinámica del mundo en general. Las hormigas son un ejemplo frecuentemente referido. Podemos ver cómo se organizan de maneras diferentes, pero en la naturaleza ocurre también, por ejemplo, con los peces. Bueno, esto no es un pez. Adiós. Nadie los está coordinando. Pero esto sucede también en los humanos. Si alguien ha ido a Nueva Delhi, recordará que no hay semáforos. Bueno, y resulta que en una competencia entre humanos y hormigas, la inteligencia colectiva de las hormigas termina o ha terminado en un experimento venciendo a los humanos, como vamos a ver a continuación, lo cual da un valor muy importante a la idea de la inteligencia colectiva sobre la inteligencia individual. Ustedes disculpen por las interrupciones. Bueno, a la larga terminan resolviéndolo cuando los humanos se han dedicado a estar rebote y rebote y rebote. Una manera de representar los sistemas complejos es a través de redes. Las redes que implican la interconectividad de distintos nodos y que a su vez han dado lugar a distintos tipos de teorías de redes complejas, como las redes libres de escala o el apego preferencial, que se vuelve relevante para explicar fenómenos de poder. Tenemos fenómenos como el atractor extraño de Lorentz, que vamos a tocar aquí, la ley de distribución de potencias, que sí es relevante. Pocos agentes en función de la densidad de conectividad que tengan son los que pueden determinar la dinámica de una red.
Piensen ustedes, por ejemplo, en estructuras de carácter jerárquico como las institucionales. Son unos cuantos sujetos los que se encuentran en las posiciones más altas de la jerarquía y son ellos los que pueden tener mayor influencia en la dinámica completa de la red. Voy a hacer rápidamente esto. Y aquí tenemos un fenómeno también muy interesante que es el path dependence. Quiere decir que a través de cierto tipo de procesos autoorganizativos hay una propiedad de sistemas complejos conforme a la cual los estados pasados restringen el espacio de alternativas para la evolución del sistema o estados futuros. Eso significa que bloquean trayectorias distintas a las dadas en la historia de los estados anteriores. Significa que la historia cuenta y que eventos particulares del pasado tienen efectos cruciales en el futuro. Piensen ustedes si esto puede ser una explicación de la institucionalización de la corrupción, por ejemplo. Los sistemas pueden ser resilientes, es decir, tener cierta resistencia a las perturbaciones que hacen que vuelvan a recuperar el estado posterior al resultado de la perturbación. Pueden estar blindados, es decir, que ni siquiera hay ningún tipo de efecto por parte de las turbulencias, o pueden ser antifrágiles, es decir, que los estresores o las turbulencias lo único que hacen es el efecto contraproducente de fortalecer más la estructura del sistema. Esto lo exploré hace poco en un librito que publiqué con un colega físico, donde hablo de la aplicación del concepto de antifragilidad jurídica negativa, es decir, cuando el tratar de abatir la corrupción lo que puede hacer es fortalecerla o robustecerla, por ejemplo. En filosofía del lenguaje tomaré un ejemplo, nada más un concepto, reglas constitutivas y hechos institucionales. John Searle, que es un filósofo, determina que para que existan ciertos hechos en el mundo es necesario que haya habido actos de habla que determinen las condiciones de su existencia. Por ejemplo, hay hechos ajedrecísticos sin duda alguna, pero para que existieran los hechos ajedrecísticos fue necesario que ciertos actos de habla se emitieran por parte de quien creó las reglas del sistema. Y aquí viene algo muy interesante porque resulta que el derecho para el constructivismo jurídico es un sistema de reglas constitutivas que determinan las condiciones de existencia de hechos jurídicos institucionales. Por ejemplo, hasta hace poco, jurídicamente hablando, no podíamos encontrar feminicidios en el mundo. Fue después que podemos encontrar feminicidios en el mundo. Y así como el derecho crea la posibilidad de hechos institucionales, también los puede deconstruir a través de la derogación de las leyes. Hay que llamar la atención de que el derecho no solamente establece derechos y obligaciones, sino que crea instituciones, y aquí se conecta con todo lo anterior, que vienen a constituir nichos cognitivos institucionales que proveen de affordances, que determinan de alguna manera la cognición situada de los agentes, su cognición corporizada, de los modelos mentales que ellos tienen y procesos de autoorganización en los cuales puede emerger cierto tipo de dinámica que va más allá de lo que establece el derecho, como ocurría, por ejemplo, en el experimento de Philippe Zimbardo. Esto nos lleva entonces a tratar de distinguir con respecto al derecho algunos conceptos. Orden declarado y el orden implicado. Por orden declarado me refiero a lo que formal y explícitamente se dice en la ley y lo que teleológicamente se dice que se busca obtener si la ley es incorporada a los procesos cognitivos de los agentes y se comportan en consecuencia. El orden implicado denota el conjunto de variables diferentes a las que establece el orden declarado, pero son las que determinan junto con el orden declarado la dinámica real, que es a lo que doy llamar el orden integrado. Así, por ejemplo, resulta que podemos tener un sistema jurídico que nos está diciendo que está buscando luchar en contra del lavado de dinero. En el orden declarado se generan las leyes que permiten, sin orden judicial, tener acceso a nuestros datos telefónicos, cuando probablemente en el orden implicado lo que se está buscando es un mecanismo de control político
que conjuntamente con reformas a otra institución, como puede ser el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, que puede bloquear las cuentas también sin orden judicial, lo que configuran en el orden integrado es un mecanismo que potencialmente puede ser utilizado para la neutralización de personas opositoras a un sistema. Algunos usos y efectos del orden declarado pueden ser la creación de leyes apaciguadoras, como pasó, por ejemplo, con el Sistema Nacional Anticorrupción. Legislación camuflada que en realidad está buscando fines distintos a los que persigue. La manipulación de las representaciones sociales a partir del orden declarado, sin considerar el orden implicado y sobre todo la inducción de dinámicas insospechadas desde el orden implicado. Con base en estos elementos, desde el constructivismo jurídico redefino al derecho como un sistema de normas constitutivas por agentes creados por el propio sistema, los legisladores, etcétera, que generalmente son expresadas en textos legales que siempre están abiertos a resignificación, a ser interpretados, susceptibles de ser corporeizados como reglas de comportamiento, como parte de la vida cognitiva de los agentes, de su interacción, formas de comprensión del mundo por parte de agentes facultados para participar en el proceso de construcción social de la realidad. Hay ciertos agentes que lo que tienen entonces es la posibilidad de participar en la construcción social de la realidad cuando, por ejemplo, se emiten unas leyes o cuando se emiten sentencias o cuando se dan autorizaciones administrativas. Una definición de derecho que no tiene que ver solamente con el orden declarado y que tiene que ver con la dinámica del derecho como un sistema complejo, es que tanto el derecho como su contrapartida, la corrupción o la ineficacia del derecho, participan a través del orden integrado en la construcción social de la realidad, presentando las siguientes características. Constituyen un sistema dinámico, es evolutivo, va cambiando con el tiempo, es multiescala porque tenemos a distintos agentes en distintos niveles de la jerarquía de las distintas instituciones y las interacciones entre las instituciones, que opera tanto a nivel multiescala, tanto funcional como temporalmente, pues diferentes instituciones que incluyen redes de operadores lo hacen con diferentes tiempos y efectos diferentes también en distintos niveles jerárquicos. No es lo mismo una decisión de la Suprema Corte de Justicia que una decisión de un tribunal de primera instancia. Es heterogéneo porque consiste en varios tipos de agentes, jueces, policías, ministerios públicos, etcétera. Multiplexor porque cada uno de esos agentes puede permutar su estado de cognición corporizada en contextos o nichos cognitivos diferentes. Por ejemplo, un juez en lo familiar puede estar llevando un caso de divorcio y después permutar su estado de cognición corporizada cuando está llevando un caso de pensión alimenticia, por ejemplo. Es adaptativo, ya que puede acoplarse a los cambios y absorber las turbulencias del medio ambiente. En ese sentido, resiliente y puede llegar a estar blindado y también ser antifrágil. Es propagativo en el sentido de que socializa a los agentes que se incorporan al sistema. Cuando uno entra a una institución, la cultura organizacional empieza a ser integrada dentro de las propiedades cognitivas de los agentes. El infierno, por ejemplo, es un ejemplo de cómo Benny se fue convirtiendo en un narcotraficante por la interacción con su entorno. Es redundante porque los agentes socializados se convierten en socializadores, con retroalimentación, ya que las propiedades emergentes del sistema influyen en la conducta de los agentes y estos en la dinámica emergente. Así, por ejemplo, el grado de deshonestidad individual repercute en el grado de corrupción general y el grado de corrupción general en el grado de deshonestidad individual. ¿Qué es lo que sucede entonces en el orden integrado? Lo que aquí tenemos es un pequeño modelo que presenta cuáles son el conjunto de variables de distintas clases, variables disprácticas, que pueden interactuar para dificultar la posibilidad de determinar la verdad en el derecho. Todas estas son de distintas clases, puede tener que ver con la falta de preparación técnica, con el tipo de características personales de los agentes, su falta de compromiso social, etcétera, etcétera.
Desde el orden declarado, los que nos presenta el derecho es que supuestamente las prisiones deberían ser así, como en Holanda. El producto que emerge en el orden integrado, en realidad es esto. Las cárceles como escuelas de crimen casi en todas partes. Y sin embargo, seguimos construyendo cárceles. Supuestamente los tribunales deben ser esto, pero lo que emerge de la dinámica institucional frecuentemente puede acercarse a esto. En el orden declarado, lo que nos dicen es que los congresos deben operar así, como lugares de pacífica retroalimentación y discusión argumental racional. Y como sabemos, frecuentemente acaban en esto. El tema es que esta relación no únicamente tiene lugar al interior de las instituciones, sino que podemos encontrar que hay en escalas superiores la emergencia de dinámicas y sistemas complejos entre instituciones y relaciones interinstitucionales. Y así, por ejemplo, si están juzgando a alguien que forma parte de tu partido político y tú tienes el control del poder judicial y el poder del control de la fiscalía, pues la fiscalía va a funcionar en unísono con el poder judicial para proteger a alguien que forma parte de tu red política. Las propiedades emergentes de este tipo de estructuras no son planas, establecen jerarquías. Y en la vida real dan lugar a esto, a redes de macrocriminalidad. Esta es la red de corrupción de Fujimori y Montesinos. Noten ustedes la enorme cantidad de agentes y de conexiones que están presentes ahí. La encontramos en distintas partes, no únicamente en América Latina. A una representación, un estudio comparado de cómo emergen cierto tipo de redes como resultado del orden integrado que dan lugar a la manera en la que el derecho efectivamente opera en la dinámica social y en la construcción social de la realidad. Y desde luego lo más grave es que no estamos exentos de que a través de redes de macrocriminalidad el Estado sea secuestrado o sea capturado. Pregunta desde la complejidad, ¿qué hacemos para vencer el efecto Lucifer? Hay algunas estrategias que se han utilizado como modelar para tratar de combatir la corrupción. Algunas de ellas están utilizando sistemas de ecuaciones diferenciales. Otras están recurriendo a la teoría de grafos para hacer la representación de las redes emergentes. Esto se hizo en Chihuahua, por ejemplo, si no me equivoco. Lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos trabajando en el Centro de Ciencias de la Complejidad, en el C3, donde estoy a cargo del programa de complejidad y derecho. Pues asumimos que el constructivismo jurídico no únicamente busca ser una teoría que genere modelos de carácter descriptivo acerca de cómo opera el derecho, sino que busca ser el punto de partida de procesos de investigación-acción que tenga que ver con cómo podemos introducir turbulencias autoorganizativas que hagan emerger dinámicas deseadas como resultado del orden integrado. Esto implica críticas importantes a la teoría jurídica dominante vinculada a la eficacia del derecho. La teoría jurídica dominante asume que existe una norma N y se satisfacen cierto tipo de condiciones de activación normativa. Estas son razones necesarias y suficientes para que los operadores jurídicos se comporten en consecuencia. De conformidad con esto, el operador jurídico correspondiente que tiene una obligación se comportará en función de lo que dice la norma. Se asume además que dichas normas derrotan cualquier razón en contrario, incluyendo las morales, por ejemplo, o cualquier posible potencial conducta corrupta. En contra de esta tesis, asumo que toda conducta emerge de la interacción de múltiples variables que interactúan a diferentes escalas. De ecológica, socio, psico, neuro, endocrino, genético. Y por tanto, las creencias correspondientes al impacto cognitivo de las normas N son solo una de las variables. Es decir,
el derecho positivo incorporado en la vida cognitiva de los agentes son solamente una de las múltiples variables que determinan tanto cómo sistematiza el mundo, cómo ve el mundo, a cómo navega con él y cómo se comporta en consecuencia. En otras palabras, tanto la conducta corrupta como la no corrupta son conductas situadas y emergentes. Esto me lleva a profundizar en el concepto de modelos mentales jurídicos corruptos. Pero en lugar de intentar desentrañar qué es la corrupción desde un enfoque más bien analítico, propongo dar cuenta de las condiciones bajo las cuales calificamos una conducta como corrupta, con base en la siguiente caracterización. Estipulo que el término conducta corrupta denota a toda aquella que satisface las siguientes condiciones. Existe una norma legítima N que establece que dadas ciertas condiciones, un sujeto está obligado a realizar una conducta afín. Habiéndose satisfecho la condición de activación normativa, por ejemplo, haber cometido un robo, ese no realiza la conducta afín. O, por ejemplo, un funcionario público que está obligado a extenderte un pasaporte, habiendo satisfecho que tú hayas cumplido con todos los requerimientos necesarios, habiendo satisfecho eso, el sujeto ese no realiza la conducta FI consistente en darte el pasaporte, con el fin de obtener un beneficio para sí mismo o para terceros, o por la expectativa de obtenerlo. Como resultado de la inobservancia de la conducta que debe realizar el sujeto, otro sujeto S2 sufre o sufren o dejan de obtener un beneficio P. Con base en esta definición y a partir de propiedades constitutivas del derecho positivo, asumo que es posible aislar e identificar la relación entre agentes normativos y las conductas corruptas que emergen en los nichos cognitivos institucionales en los que se desenvuelven, así como en las redes de agentes con las cuales interactúan y diseñar estrategias para inducir turbulencias autoorganizativas en la cognición de los agentes en un cierto nivel de la estructura del sistema y en las escalas superiores derivadas de la interacción entre ellos. Con base en esto, presento todavía a manera de conjetura un modelo neurocognitivo de la conducta corrupta. Decimos que la utilidad subjetiva de una conducta corrupta presupone el beneficio que se da como resultado del costo moral que implica, los cálculos que él hace sobre el costo moral que implicaría para él el poder dañar a otros, y que tiene que ver con la sensibilidad individual del sujeto hacia las normas morales y a las normas jurídicas. Lo cual implica por qué algunas personas son más propensas a la corrupción y la probabilidad de Senado y que comprende la ponderación no solamente en la probabilidad de la sanción, sino en el monto de la misma. La decisión ocurre cuando la utilidad subjetiva de la conducta corrupta supera todo lo anterior. Si pensamos en cuáles pueden ser los distintos correlatos neuronales a cada uno de los elementos constitutivos de esta definición, encontremos que el beneficio parece estar ubicado en términos de la identificación de correlatos neuronales en el estriado ventral, el costo moral entre la ínsula anterior y el amígdala, el daño social en el neocórtex frontal dorsolateral, el control normativo en el neocórtex frontal dorsolateral, el daño social en la estructura temporoparietal y un valor final que también se hace en el neocórtex frontal ventromedial. Con base en esto, la definición jurídica de conducta corrupta, en función de una conjunción de los módulos técnico-jurídicos, es decir, cómo se espera que opere alguien en derecho sin que tenga una conducta corrupta. Y la corrupta implica que existe una norma jurídica legítima que establece que dadas ciertas condiciones que un sujeto está obligado a realizar una conducta afín. Habiéndose satisfecho K, ese no realiza afín, dado que, con base en la fórmula anterior, se ha superado o se ha derrotado el cálculo del costo moral por parte de la utilidad que reportaría para él la conducta corrupta.
Bueno, ¿y qué estamos haciendo vinculado con esto? El doctor Christopher Stephens, que es un físico teórico que trabaja en investigaciones nucleares y en el C3, inició con un proyecto que se llama el conductoma. Y la tesis central de Christopher tiene que ver con la idea de ómica y asume que la conducta es el resultado emergente de una enorme cantidad de variables. Él estudia particularmente el tema de la conducta que conduce a la obesidad con una base de datos enorme, con datos de distintas clases, provenientes de distintas clases, y a través de cierto modelado matemático, lo que puede hacer es determinar cuál es el grado de probabilidad que, dada la presencia y el peso de distintas variables que se conocen como drivers, se puede predecir la emergencia de una conducta que tienda a la corrupción. Junto con el doctor Rolando Díaz Lobin, presentamos un proyecto PAPIT, y lo que yo pensé era, si fuera posible a nivel exploratorio, pensar también en un conductoma de carácter jurídico que determinara o pudiera predecir cuál es el conjunto de variables de las cuales depende la emergencia de una determinada conducta. La expresión conductoma designa una relación que tiene lugar entre el universo de factores intrínsecos como extrínsecos que afectan una conducta y a la conducta misma. Va desde lo micro como lo genético hasta lo macro como factores socioculturales, jurídicos y políticos. Esta es una investigación que suele estar en la investigación tradicional. La investigación de cada uno de los distintos elementos o estratos que están involucrados es estudiado por una disciplina independiente. Por ejemplo, las cuestiones hormonales por la endocrinología, etcétera. Entonces, la vinculación con la ómica es cómo se puede hacer un estudio de todas estas variables, independientemente de que correspondan a ambos ámbitos de estudio diferentes. En nuestro caso, ¿qué hicimos? Hay un viejo debate filosófico sobre el naturalismo y positivismo. Los positivistas son los que afirman que el derecho no son otra cosa que las normas dadas y objetivas que se encuentran en los códigos, y va en contra de el hecho de que la moral pueda derrotar al derecho. Su tesis tiene que ver con el relativismo moral, es decir, el hecho de que lo que es moral en una época no lo es en otra, lo que es moral para una persona no lo es en otra. Y si aceptáramos la moral como un elemento que determina la identificación de normas jurídicas, cualquiera podría decirnos que no obedece las normas jurídicas porque no corresponden a su concepción moral. Para los naturalistas, la moral, en caso de conflicto con el derecho, derrota al derecho porque no podríamos aceptar como derecho cualquier contenido inmoral. Bueno, lo que tratamos de hacer es ver efectivamente qué es lo que ocurre con los jueces, y aquí está el experimento al que se refería Ricardo, cuando esto en la aplicación de un derecho injusto o aplicar el derecho positivo sin razones morales. No me voy a detener mucho en esto, sería objeto quizá de otra plática, pero diríamos que lo que hicimos fue generar ciertas fichas de licitación que planteaban la misma situación en clave moral y en clave jurídica, y en cada una de ellas con dilema y sin dilema. Un ejemplo, una señora se encuentra en su casa en Culiacán, escucha que alguien abre la puerta, está con sus hijas en el segundo piso, y para evitar que su bebé llore, porque ya la tiene un poco harta de estar llorando, le tapa la boca con la mano. ¿Actúa bien o actuó mal? Versión dilemática. La misma señora está en el segundo piso de su casa, en Culiacán, escucha que unos sicarios han entrado por el piso de abajo de su casa, y para evitar que su bebé alerte a los sicarios y suban y la maten a ella y al resto de sus hijas, termina asfixiando al bebé. ¿Actúa bien o actuó mal? Versión jurídica, la misma situación, recordando el artículo que sanciona el homicidio, y la pregunta es, ¿sancionas o no sancionas? Este tipo de fichas son las que se utilizaban. Fueron varias fichas, se hizo un muestreo de, en fin, todas las características de una investigación experimental. Y en el caso de los jueces, al tiempo que estaban respondiendo,
tenían puesto un equipo electroencefalográfico y electrodérmico que nos permitió llevar registro de cuál era el comportamiento fisiológico que estaban teniendo y que desde luego era emergente y autoorganizativo. Bueno, ¿cuáles fueron uno de los hallazgos interesantes de la investigación? Que el derecho pesa poco. Algunas de las variables que tienen que ver con la decisión implican sesgos cognitivos, teorías implícitas, experiencias subjetivas, inferencias espurias, presión de la cultura organizacional, etc. Lo cual confirma que la mente del jurista es un sistema adaptativo complejo y heterogéneo donde lo que cuenta como derecho es el resultado de muchísimas otras variables. Una forma gráfica de ver cómo emerge tanto el módulo mental técnico de los juristas como esta parte del módulo no técnico, a través de cómo se van organizando elementos que al principio no tienen ningún tipo de estructura hasta hacer emerger la estructura que correspondería a la manera en la que los operadores jurídicos interactúan en las instituciones, pues podría ser el siguiente. Hasta que de repente va emergiendo algo, de algo que no tenía sentido. El resultado de la investigación fue publicado como un capítulo en el Cambridge Handbook of Experimental Jurisprudence, que es el primer libro que se publica sobre teoría jurídica experimental. Y bueno, pues quedo a su disposición a las preguntas que tuvieran bien hacer y por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Pues ya lo dijo el doctor Cáceres. Abrimos la ronda de preguntas, comentarios. Ricardo, No, vamos a dejar que el público hable primero, sí. muy bien. ¿Quién levanta la mano o quién escribe en el chat? Bueno, entonces voy a hacerte una yo, Enrique, en lo que los demás piensan. Adelante, por favor, Ricardo. Ya hay una. Bueno, ya, perfecto. Ya está aquí la de Olga. Olga Flores pregunta que si la intencionalidad propicia la emergencia en la ley. Ok, bueno, ahí tendremos que hacer, a ver, hay dos maneras creo yo de entender la pregunta. Si la intencionalidad determina la forma en la que se aplica la ley, o si la intencionalidad determina la manera en la que se hace la ley. Y en ambos casos la intencionalidad tiene sentido. Por ejemplo, el hecho de que se generen cierto tipo de reformas constitucionales, por ejemplo, en México, eso tiene una intencionalidad determinada, pero esa intencionalidad puede estar siendo presentada en el orden declarado como una intencionalidad prosocial, cuando en el orden implicado lo que tenemos es una intencionalidad de otro tipo, una intencionalidad que puede estar ocultando una serie de mecanismos de conveniencia política para un grupo en el poder, situación que se repite sistemáticamente. La intencionalidad bien. El caso de la interpretación que se hizo por parte de la presidenta del Tribunal Electoral, que permitió que el partido que está en este momento en el poder pudiera tener la mayoría, escapa de la interpretación que la comunidad jurídica estaría dispuesta a aceptar. Es decir, no hubo el resultado de un proceso estrictamente jurídica, sino que hubo una intencionalidad de vender una interpretación, de escoger las técnicas de interpretación adecuada para obtener un producto emergente resultante de esas propiedades cognitivas que se traducen en un argumento y que en una escala superior tienen un efecto en todo el sistema jurídico que ha traído como consecuencia una mayoría que en estricto sentido jurídico no podía haber procedido. Gracias, doctor. Te agradece, Olga, la respuesta. Tenemos aquí la pregunta de Francisco Sandoval. Dice, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y pregunta que si exploró los prejuicios, por ejemplo, de género en los sujetos investigados. Esa es una pregunta. La segunda, por otra parte, considero que las leyes son dialogales, producto de acuerdos políticos. Y por último dice, ¿dónde podemos acceder a sus publicaciones? Y si nos puede compartir su correo. También Sí, cómo no. alguien de las
de las asistentes pregunta que si nos puede compartir sus diapositivas. Sí, cómo no, con todo gusto. Con respecto a los prejuicios, no nos metimos con la variable de prejuicio en este momento. Estoy queriendo ver si muevo la investigación a otro lado que pudiera tener, por ejemplo, con feminicidio. Y ahí, no diría yo tanto prejuicio, pero sí el sesgo cognitivo de discriminación. ¿Qué tanto puede estar presente en operadores como, por ejemplo, los agentes del Ministerio Público de que deciden activar o no la acción penal? Pero sí vimos algunas diferencias sutiles en el hecho de que fueran jueces hombres o jueces mujeres, no muy importantes, pero sí el sentido del reproche, tanto moral como jurídico, era un poco menor en el caso de las mujeres. Y otra cosa que encontramos es que por más que tú digas que suscribes una teoría jurídica positivista o naturalista, al momento de la toma de decisiones parece no ser relevante. Lo cual quiere decir que un juez que da clase de filosofía del derecho y es positivista, cuando juzga, eso se le olvida. Decide en función de la presión de la cultura organizacional, prácticamente. Eh, con respecto a las leyes pueden ser el resultado de coyunturas políticas de conveniencia para quienes están haciendo las leyes o el partido de pertenencia. Pero no podemos establecer que necesariamente sean así. También tenemos situaciones en las cuales ha habido leyes que han permitido el desarrollo de cierto tipo de estados o de instituciones en ciertas épocas históricas. Por ejemplo, pensemos Corea del Sur, hace algunas décadas estaba en el subsuelo de la educación y en este momento es impresionante lo que han logrado. Y eso tiene que ver con las leyes, el diseño institucional que han generado, etcétera. Lo cual nos lleva entonces a pensar que no podemos desprender la manera en la que el derecho hace emerger una realidad social determinada, sin tomar en cuenta quiénes son los agentes que están generando el derecho y quiénes son los que están aplicando el derecho, con todas sus propiedades cognitivas, que son las que en última instancia determinan lo que cuenta como derecho en el mundo, no lo que está escrito en los textos, que es lo que te siguen enseñando en las facultades de derecho. Gracias, doctor. Le agradece la respuesta, Francisco. Tenemos otra pregunta aquí del doctor Arturo Morales. Lo felicita por su ponencia y Muchas pregunta, gracias. en su opinión, ante un entorno digital, ¿qué tanto es vulnerable los actores en un sistema complejo? Esto es, ¿cómo influye el entorno digital que vivimos en los sistemas complejos? Es una excelente pregunta también. A ver, lo que sucede mucho en el mundo digital, y un poco la pregunta es, y es muy importante para el derecho también, desde una visión constructivista, no es nada ingenuo. Las grandes compañías lo que están utilizando es una base conductista en un programa de reforzamiento a razón variable. Esto con ratitas, en materia conductista, lo que es que tienes unas ratas y, por ejemplo, las pones a que le den a la palanca y salga un estímulo, azúcar, por ejemplo, la toman. Y si lo estás haciendo sistemáticamente, sí se condiciona la rata, pero cuando dejas de dárselo, se descondiciona más rápido que si tú lo que haces es, ante una activación de la palanca, darle el estímulo y después activa la palanca y no hay estímulo, activa la palanca y no hay estímulo, activa la palanca y hay estímulo, y tiene la razón. Eso lo que genera es una activación en los canales dopaminérgicos que van dirigidos al núcleo accumbens, que es donde tenemos el centro de placer y de la adicción. Hay ratas a las cuales las han puesto a estimularse directamente el núcleo accumbens y se olvidan de comer y se mueren de inanición por el placer que causa estar automanipulando el núcleo accumbens. ¿Qué es lo que sucede cuando estás en un mundo digital? Cada vez que tú le das un like, cada vez que tú te detienes cierto tiempo en algo que te está presentando una red social o el YouTube, etcétera, cada vez que das un comentario, se está registrando, temas van identificando patrones de aquello en lo cual hay subidas de dopamina. Y te enganchas porque no sabes qué es lo que va a venir en términos del estímulo de subida de dopamina en la propia imagen que te presenten. Están manipulando tus procesos no conscientes y neurológicos. La pregunta con respecto al derecho es muy relevante porque la pregunta se convierte en
con todo el potencial que tienen este tipo de estrategias, si asumimos que el espacio mental es un espacio sobre el cual hay una guerra cognitiva, ¿cómo podemos competir en derecho? ¿Qué sabe la gente común acerca del derecho? ¿Qué sabe de las leyes? ¿Qué leyes conoce? En un experimento que hice con la Facultad de Psicología, resulta que la gente no tiene en su espacio mental las leyes del reglamento de tránsito. Entonces, ¿cómo puedes competir en los mecanismos de configuración de las dinámicas sociales con la ingenuidad de que los textos normativos directamente van a modificar la conducta social? Eso nos lleva a tener que replantearnos de manera muy profunda cuál va a ser el derecho del futuro. Así que sí, sí tiene un impacto sumamente importante. ¿Qué hacemos con los jóvenes que se están autolesionando cuando están participando en estos famosos retos en los cuales tomas vodka a través del lagrimal, que desde luego está atentando contra los jóvenes? ¿Qué hace el derecho para decirles, a obligar a los padres, vean lo que están haciendo, o para decirles a ellos, no hagas eso, que va contra el derecho a la salud, no lo promuevas? Sí, se abren muchísimos problemas con esto que estamos comentando. Gracias, doctor. Otra pregunta de Alfredo Álvarez. En relación a factores neuroeconómicos, ¿qué teoría cognitiva de comportamiento cerebral suele utilizarse y si hay posibilidad de tomar resultados como pruebas de un juicio? No lo sé todavía. A ver, poder trabajar con jueces en las instituciones es muy complicado. Esto lo pude hacer porque el presidente del tribunal de la cuarta sala era un buen amigo, quien después fue ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara, un excelente jurista, y quien estaba a cargo de una de las salas había sido mi alumno hace mucho tiempo. Entonces fue gracias a una relación personal que pudimos hacer el experimento. Que se abran las instituciones a que tú quita condiciones de voluntad política muy especiales, o buscar mecanismos para la obtención de la población y de la muestra que no impliquen necesariamente la autorización explícita de la institución. Con respecto al tipo de teoría psicológica que estamos siguiendo es la 4E Cognition, que es la que sostiene que la cognición es corporeizada, que es embodied, embedded, enactive y emotional. Que emocional es inactiva, es corporeizada y también es situada contextualmente. Si podremos continuar o no el experimento que me gustaría con ministerios públicos dependerá de muchos factores y también tiene que ver con qué parte del proceso quieres trabajar. No es lo mismo trabajar con alguien que está en la etapa de medio de un juicio oral, que lo que hace es la ponderación de las pruebas que van a pasar a la etapa final, a los procesos cognitivos presupuestos por los jueces que ya están en el juicio oral, que tienen que ponderar las pruebas y tomar una decisión final. Es algo que apenas estamos tratando de impulsar en la frontera, y yo te diría que creo que va a ser muy difícil que el sistema político y jurídico actual nos permita escudriñar qué están haciendo. Hay algo que queremos hacer sobre inteligencia artificial y complejidad organizacional y buen gobierno, pero ya espero ya más adelante contarles qué tanto fue posible, qué tanto no y qué obtuvimos. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Diana Villalba y dice, ¿de qué forma se puede combatir las conductas corruptas, en específico en municipios rurales? Es una excelente pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos que aprender a hacer es que si la conducta corrupta es una propiedad emergente que forma parte de una red compleja que está presuponiendo su interconexión con una serie de variables locales, lo primero que tenemos que levantar es en qué tipo de escenario estamos parados. ¿Quiénes son los agentes que forman parte de la red? ¿Cuál es el tipo de intereses que tienen? ¿Quiénes serían proclives al cambio de la corrupción? ¿Quiénes serían resistencias al cambio de la corrupción? Y solo una vez que tienes levantado un modelo de agentes con los supuestos o los stakeholders que pueden empezar a levantar una estrategia de modificación, que en algunos lugares va a ser más difícil que en otros. Mientras más aislado esté, por ejemplo, en cacicazgos que están por ahí perdidos en la sierra, va a ser mucho más complejo. Y si tratas de levantar tu escenario en zonas que tienen, que están siendo controladas por el narco, por ejemplo, el caso de la corrupción con el aguacate, etcétera,
el diseño experimental va a ser prácticamente inviable. Entonces, hay que tomar en cuenta esos factores, salvo que quieras generar modelos de simulación computacional, pero y sin necesariamente bajarte a la obtención de los datos reales. Quizá con unos cuantos se podría utilizar una estrategia matemática. Aquí mi maestro Ricardo es el que mejor podrá decir en el tiempo del bootstrapping, que con algunos cuantos datos puedas hacer una escalada estadística como si tuvieras muchos, pero eso tiene que ver, como siempre, con el diseño de la investigación. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, pregunta? Mm, ah, me Oye, las... oye, Enrique, en algún momento presentaste dos conceptos que venían en pareja, que era uno de orden expresado y orden revelado, ¿no? ¿O usaste otras palabras? El orden declarado y el orden implicado. Declarado, declarado e implicado, ¿no? Y el orden integrado. Integrado era. El tercero. Yo entendí implicado, pero bueno. No, sí, No, ese orden declarado, lo que explícitamente te dicen, lo que, exacto. lo que explícitamente está en las leyes. Ujú. El orden implicado, el conjunto de intereses reales que van a determinar, conjuntamente con lo que establece el derecho, cómo van a manipular el derecho los operadores jurídicos. Ah, ya. Y el orden integrado, que es el resultado de la manera en la que interactúa el orden declarado y el orden integrado. Es que en la teoría económica hay una pareja igual, pero referido a las preferencias. Ah, qué Están interesante. las preferencias expresadas, es lo que la gente te Mm, dice, y otra cosa es las preferencias implicadas, que son, ah, qué es lo que se infiere de la manera de actuar de las personas, ¿no? Tú le preguntas a alguien, oye, pues digamos, ¿por quién vas a votar en las próximas elecciones? Y si se lo preguntas públicamente, te dice, no, no voy a votar por este partido. ¿Por qué? Porque, bueno, me está ayudando, no quiero perder una beca o lo que me estén dando o lo que sea. Entonces tú públicamente no quieres decir algo, pero después te metes en WhatsApp o en Facebook y lo que escribes ahí revela algo completamente distinto. Mi pregunta era, ¿tus dos parejas y estas de la teoría económica están emparentadas o son cosas distintas, como tú la ves? y es la primera vez que escucho esto de las preferencias y me parece súper interesante, sobre todo si hay mecanismos metodológicos para convertirlas en datos. Y te Sí, sí. agradecería entonces muchísimo que me pudieras mandar alguna información, porque más que nada esto fue una construcción conceptual. Y más o menos creo que me inspiró en un físico que hablaba del el problema de las físicas múltiples y que no se podía hablar la mecánica cuántica con la mecánica clásica. Entonces, al parecer, lo que él explicaba es que había un orden implicado que no habíamos acabado de entender, pero que es el que explicaba, el que pudiera haber explicado la conexión entre la mecánica clásica y la física cuántica. Pero esa fue la sugerencia analógica. Pero ya que me dices que eso existe, me resulta fascinante porque entonces a estas propuestas conceptuales sé que puede haber una metodología de investigarlas con datos. Sí, no, en la teoría económica está bien estudiado este tema de las preferencias, más que nada porque esa es la manera en que se manifiesta, según dice la teoría, la función de utilidad de los agentes económicos, ¿no? Pero ¿cómo se manifiesta? Pues se manifiesta de dos maneras, lo que el tipo dice frente a ciertas restricciones y lo que el tipo dice libre de las restricciones. Entonces esas son las expresadas y las otras son más subliminales, son las de las que tú puedes implicar acerca de su Exacto. comportamiento. Y estaba mirando, Hal Varian, estaba mirando aquí en mi librero a ver si lo veía para enseñártelo, pero hay un libro muy bueno de microeconomía. Hay dos. Hay uno que es así como low level y uno un poco más alto, pero el autor en los dos casos es el mismo, un señor que se llama Hal Varian. Así Hal, me puedes, H-A-L, ¿eh? me harías el favor de mandar en un correíto con los datos, me parece muy interesante. Sí, sí. Y en el segundo, que es el que tiene un más nivel, eh, viene bien estudiado y hay muchas referencias a eso. Genial, genial, estupendo. Que lo pudiéramos aplicar a lo que te cuentan, políticamente y cuál es la intencionalidad del Estado y qué es lo que realmente está ocurriendo.
Por ejemplo, que te hablen de la lucha contra la desigualdad social y tú empiezas a ver, cuando empiezas a unir los puntos del rediseño institucional, pues te das cuenta que la intencional es algo muy distinto. Es otra cosa, claro. Exactamente, es Ahí otra cosa. esa es la revelada, la que se Exactamente, revela exactamente, la que está por detrás, ¿no? Es decir, yo te estoy exactamente. diciendo lo que sorprende, pero detrás es donde se revelan las auténticas intenciones. Ahí está. Queda solamente en el orden declarado. Ah, ya, claro. No, no bajas a analizar el orden implicado. Te entrenan únicamente para ver leyes, interpretar leyes y hacer argumentos a partir de las leyes. Y como tienes ceguera cognitiva lo que está pasando en ese trasfondo, no sabes qué demonios estás haciendo cuando estás cambiando las leyes y cómo estás impactando que a lo mejor es contraproducente. Claro. Ok. Nos Sí. hace falta generar gafas para poder eso, así que lo que me comentas está fascinante, mi querido Ricardo. Ah, te paso ahorita la cita. Muchísimas gracias. ¿Alguien Rosy. más? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Muy bien, Mónica, por favor. Buenas tardes. Pues Buenas muchas tardes. gracias, doctor. Muy interesante su tema. Mire, doctor, yo pues tengo una especialidad en derecho penal y lo que nos ha pasado en las audiencias es que justo nosotros queremos empezar a hacer un tipo construcción, ¿no? De dónde emana el comportamiento del sujeto, ¿no? Para realizar un hecho y de alguna manera pues ir atenuando, ¿no? Las causas, lo que se le pudiera implicar y en distintas ocasiones los jueces nos han parado y nos han dicho, no, pongámonos solo en el hecho. Entonces yo creo que es un derecho positivo que le hace falta toda esta visión anglosajona de construir y hacer los entramados y la explicación y las conexiones con sucesos pasados. Entonces yo creo que ese es un problema, no, no, a mi parecer, no tanto de esta, de lo que hay atrás de velado de esta ley, sino que cómo es el derecho positivo en México, las características concretas, como bien dijo usted, hay una ley, es un hecho, tantos años, paz, se aplica y no hay manera de revertirlo, ¿no? Esa es mi participación, doctor. Muchas gracias. En realidad no es tanto, nos han entrenado teóricamente a procesar ese derecho. Ese es el problema. Entonces, y que te digan, mantente a los hechos. Pues si revisamos un poquito, se están diciendo muchas cosas extrañas, porque en realidad no existe, en el derecho no existen hechos brutos. Los hechos siempre están mediados primero por la construcción de la norma y segundo por cómo la procesas. Entonces, el que tú hables de hechos no tiene sentido. De lo que hablas son de proposiciones que afirman que ciertos hechos ocurrieron en el mundo. Y esos son los que pueden ser verdaderos o falsos. Y los hechos, en última instancia, son una representación mental de lo que asumes que ocurrió en el mundo en función de cómo procesas la información disponible. Y eso es cognitivo y tiene que ver con sistemas complejos también. Lo que pasa es que hay muchos otros factores. A los jueces les conviene quitarse mucha chamba porque tienen sobrecarga de trabajo, por la cultura organizacional, y entonces entran frecuentemente procesos de optimización. Pero sí, también eso lo tendríamos que romper. A veces los argumentos muy técnicos de los abogados juegan contraproducente porque los jueces no los entienden o simplemente no les quieren hacer caso. Gracias, doctor. Tenemos aquí un comentario del doctor Adrián, Sí, doctor Enrique. con todo gusto, Voy, sí. voy a leerlo. Ujú. Doctor, muchas gracias por su presentación. Cada vez que me ha tocado escucharlo, se me estimula el núcleo accumbens, o como se le llame. Ahora me doy cuenta que ello probablemente se debe a una especie de sincronía y armonización cognitiva entre sus temas de interés y los míos. El asombro que me causó su presentación la primera vez que lo escuché, sí, ay Dios, ya me perdí, que lo escuché presentar estas ideas, sin duda se disparó por encontrar tal armonía entre sus ideas y las mías. Aun cuando se hallan en campos cognitivos y semánticos aparentemente distanciados, justamente me interesa ese tipo de fenómenos, podríamos decir universales, que se manifiestan en distintos sistemas de pensamiento
y en áreas desconexas en las ciencias. Ese es el comentario del doctor. Dice, ciertamente tiene que ver con un tema filosófico, pero que es extensible a las áreas más concretas. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la formación? ¿Cuál es su formación, doctor? Doctor Adrián, no la recuerdo ahorita. Doctor Adrián. Bueno, muchísimas gracias por el comentario. Qué bueno que haya sincronización y desde luego que pues todo esto implica también consideraciones de carácter filosófico. Sería una especie de filosofía de la complejidad o filosofía incluso puede ser del constructivismo jurídico. Una Eso nos lleva... pregunta. Sí, por favor. El concepto de orden implicado parte de la obra del físico David Bohm. Yo pienso, recuerdo que lo leí, muy probablemente sí, porque sí lo que leí era esa tesis de que lo que tenemos es una especie de divorcio entre la física cuántica y la mecánica clásica, y lo que nos hacía falta era precisamente encontrar dónde está ese orden implicado que nos permitiría conectar las dos. Lo voy a revisar para ver si es la fuente y en ese caso muchísimas gracias por el comentario, para Eh, poder citar dónde vino la fuente de la analogía. Que bueno, ya el, sé que también tiene algo que ver en economía y muy interesante. sí. El doctor Adrián se disculpa porque dice que tiene llorando a la niña, a la nieta, por eso no abre su micrófono. No, que no hay problema para nada. Y aquí tenemos otra pregunta, otro comentario de Rosy, Rafael Rosy, Saga. ahí puse ahí puse, Enrique, Sí. El link. un enlace a análisis macroeconómico de Varian para que veas la portada del libro. Por ahí están los datos, la edición, el qué sé yo. Y Ah, una copia muchísimas PDF. gracias. Aquí la pregunta es comentario más bien. Les recomiendo una película que se llama Mercy. Toca precisamente estos temas, cómo la IA juzga a un presunto responsable. Dice que está muy interesante. Y el doctor Adrián dice que es de la escuela de físico, es en la escuela de físico, matemáticas y la economía, pero trabajó siempre en el Banco de México. Su Ah, qué formación. interesante. Ujú. Pues muchísimas gracias. Qué padre que dentro de un seminario de complejidad y economía estamos encontrando nuevos puntos de convergencia entre la economía, el derecho y la complejidad. Así que pues fascinante. Muchísimas gracias. Y por aquí ya es todo, ya no tenemos más preguntas ni comentarios. Muy bien. Mi Pues, agradecimiento, doctor. Al contrario. ¿quién le toca la semana que viene, Rosy? A Gustavo y sus amigos. Gustavo y sus amigos, ok. Pues Enrique, muchísimas gracias, maestro. Una vez más, te agradezco mucho todo el apoyo que nos has dado siempre aquí en el seminario. Y al Y ahí contrario, quedamos. mi queridísimo Ricardo, ya sabes que te aprecio mucho, igual que a Rosy. Te admiro Gracias. mucho y como siempre, maestro Ricardo, muchísimas gracias por invitarme una vez más. Pues Gracias, nos vemos, doctor. colegas, Un en abrazo, la un abrazo. semana. Y hasta la